Más de 30 personas han muerto ya a causa de la excepcional ola de frío que está afectando a cerca de 30 estados de Estados Unidos. La mayoría de los fallecimientos se han producido en el estado de Texas. En Texas, alrededor de 4 millones de hogares se encuentran sin suministro eléctrico y agua potable, ya que las tuberías se han congelado y las depuradoras no funcionan. Los generadores no han podido abastecer el alto pico de demanda y no existe una infraestructura resiliente. Mientras esto ocurría, el senador ultraconservador Ted Cruz se encontraba cogiendo un vuelo con destino a las cálidas playas de Cancún, México, dejando atrás a 4,5 millones de sus representados muertos de frío sin luz ni calefacción. Entre los fallecidos se encuentra un niño de 11 años que ha muerto de frío, una madre y su hija que han muerto intoxicadas con monóxido de carbono al tratar de calentarse poniendo el coche en marcha en su garaje. La denuncia presentada en el Tribunal de Distrito del Condado de Jefferson por parte de la madre del niño fallecido dice literalmente: Christian se congeló hasta morir porque la red no era una prioridad y el proveedor de energía tomaba decisiones basadas en las ganancias. Este desastre podría haberse evitado o mitigado notablemente si la capacidad de generación eléctrica hubiese tenido más centrales de las necesarias habitualmente para casos en los que aumenta tanto la demanda. Y sobre todo, hay que tener en cuenta que el aislamiento por parte de Texas de la red estatal ha traído como consecuencia la imposibilidad de importar más electricidad a medida que sus plantas de energía fallaban. Pero ahora cabe preguntarse por qué Texas tiene su propia red de abastecimiento. En América del Norte existen 5 redes de abastecimiento. Las principales y más extensas son la Eastern Interconnection y la Western Interconnection, increíble pronunciación, que abastecen a 48 estados de Estados Unidos y parte de Canadá. Alaska, por su lado, está conectada a una red independiente debido a su posición geográfica. Por otro lado, también está la de Quebec y finalmente la de Texas. La red de Texas se llama ERCOT y es controlada por una agencia con el mismo nombre. Cabe mencionar que ERCOT realmente no cubre todo Texas, siendo El Paso abastecido por otra red, al igual que el Panhandle superior y una parte del este de Texas. La separación de la red de Texas del resto del país tiene su origen en el desarrollo de las empresas eléctricas a principios del siglo pasado, las cuales, debido a las guerras mundiales y la necesidad de abastecimiento, tuvieron que unirse, formando el Sistema Interconectado de Texas. El Sistema Interconectado de Texas, que durante mucho tiempo fue operado por 2 entidades, una para el norte y otra para el sur, tenía otra prioridad: mantenerse fuera del alcance de los reguladores federales. En 1935, el presidente Roosevelt firmó la Ley Federal de Energía, que encargaba a la Comisión Federal de Energía la supervisión de las ventas de electricidad entre estados. Al no cruzar las fronteras estatales, los servicios públicos de Texas evitaron estar sujetos a las reglas federales. La autosuficiencia fue más fácil debido a la cantidad de recursos propios que poseía Texas, como podía ser el carbón, el gas natural y el petróleo. ERCOT, como tal, se formó en 1970, a raíz de un gran apagón en el noreste ocurrido en noviembre de 1965, con la finalidad de administrar la confiabilidad de la red de acuerdo a los estándares nacionales. Hasta que en 2002 el sector se desregula completamente. A raíz de otro temporal ocurrido en 2011, un informe oficial advirtió del riesgo de no preparar la red de Texas para las bajas temperaturas, pero a pesar de este informe oficial no se hizo nada. La propia empresa que gestiona la red explica ahora que no era algo obligatorio, sino que era simplemente una recomendación. Por otro lado, con tal de salvarse el pellejo, el gobernador ha acabado culpando del apagón a las energías renovables, a pesar de que éstas representen un 10% del consumo en Texas y el suministro eléctrico se haya hundido principalmente por las centrales de carbón y gas. El exgobernador Rick Perry, que ignoró las advertencias en 2011, ha llegado a afirmar literalmente que los tejanos prefieren estar sin electricidad aún más tiempo antes que tener a las autoridades federales regulando su red. Tal y como afirman los científicos, estas tormentas de frío gélido ocurrirán cada vez con mayor frecuencia y son consecuencia directa del calentamiento global. Esto es un escenario poco alentador, teniendo en cuenta especialmente que los gobernadores del Partido Republicano son negacionistas del propio calentamiento global. Vamos, que el paraíso de los bajos impuestos y la desregularización ha acabado siendo un infierno helado en el que muchos ciudadanos han acabado muriendo de frío.
Incluso varios de los afortunados que sí tenían suministro se han encontrado con una factura mensual de más de $17.000, cortesía de un mercado completamente desregulado que ha vivido un pico de demanda en mitad de un bajón de oferta. ¿Dónde queda entonces la supuesta responsabilidad social de las empresas? ¿No va a ser que las personas son algo secundario y que lo principal son los beneficios para los capitalistas? Bueno, sobre esto ya nos respondemos nosotros mismos. Efectivamente, los capitalistas estaban celebrándolo, y evidente prueba de ello es la siguiente declaración del director ejecutivo de la empresa TX Gas, el cual decía: "Esta semana es como ganar el premio gordo con algunos de estos increíbles precios". Por otro lado, mientras los ciudadanos demandaban ayuda debido a la falta de energía, agua y comida en los supermercados, el alcalde, que finalmente acabó dimitiendo, les ofrecía esta gran publicación en redes sociales. A fin de cuentas, una situación desastrosa en la que la gran parte de la culpa reside en la desregularización y las políticas liberales que se llevan aplicando desde hace años. La búsqueda del beneficio por encima de todo. Pero, ¿qué dicen los liberales sobre esto? Juan Ramón Rayo, referente economista liberal, ha publicado un artículo en el que trata de aclarar la cuestión de si este desastre ha ocurrido gracias a la liberalización del sector energético o simplemente porque los consumidores o votantes, en el caso de que el sector hubiese estado regulado por el mercado, no estaban dispuestos a invertir en capacidad que no es necesaria en circunstancias normales. Salta a la vista que el artículo no es más que un intento forzado de desviar la responsabilidad hacia los consumidores, alegando que los ciudadanos no han estado por la labor de pagar más por una infraestructura resiliente preparada para picos de alta demanda. Es sorprendente que se intente desvincular de esta forma al libre mercado como responsable principal de esta catástrofe. Rayo dice: "En un mercado desregulado, los consumidores pueden escoger sistemas eléctricos baratos pero no resilientes. Sin embargo, en un mercado hiperregulado también podrían escogerlos como votantes, y si los escoges, cuando ocurren cisnes negros como este, sufres las consecuencias". Claro que sí, Rayo. Es más fácil afirmar que los consumidores han elegido mal que reconocer que los capitalistas son capaces de hacer cualquier cosa con tal de abaratar costes y aumentar las ganancias. No por nada, las tuberías de gas natural se encontraban en mal estado y han acabado congelándose. Seguro que es porque los consumidores no lo han demandado, y no porque el beneficio prime sobre casi cualquier circunstancia. A Rayo también se le ha olvidado mencionar en su artículo que la red de Texas es independiente, con la finalidad de evitar regulaciones, claro, y que ello precisamente ha impedido que el desastre pudiese ser mitigado de forma notable. Pero independientemente de esto, como es obvio, los ciudadanos como consumidores no deciden realmente nada sobre cuestiones como qué modelo de matriz energética se va a implementar, el modelo de fiabilidad de las redes, la tolerancia a fallos y desastres y otras cuestiones de esta índole. ¿De qué forma se pretende que un ciudadano de a pie vaya a saber o elegir de alguna manera qué tipo de energía se va a emplear, a qué proveedores se les va a comprar o qué tipo de sistema redundante se va a aplicar? Estas decisiones no recaen sobre los ciudadanos, recae sobre un puñado de burócratas y los consejos de administración de las empresas del sector. Y no, la excusa de que tener una red independiente sale más barato es una burda mentira, tal y como se refleja en este informe. De hecho, los habitantes de Texas han acabado pagando más de media que el resto de estados, debido a la subida tan drástica de precios que se da cuando la demanda aumenta. Es muy notable la defensa de los intereses de la burguesía, tanto por parte de los políticos con esas declaraciones bochornosas, como por parte de los liberales en general, que tratan de defender a ultranza lo indefendible. Tenemos que tener claro, y este caso es una gran evidencia de ello, que no podemos dejar el cuidado de la población a un grupo de especuladores que únicamente buscan la forma de engrosar más y más sus bolsillos. Es incompatible, es contradictorio.